Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del videoblog Distinto. Hoy quiero hablarles acerca de qué debemos hacer cuando todo se sale de control. Cuando creemos que tenemos controladas las cosas en nuestras vidas y de repente todo se descontrola, todo se vuelve una locura. A los seres humanos nos hace sentir bien pensar que tenemos el control de las cosas que nos pasan. Queremos sentirnos seguros de que podemos dominar y controlar las cosas. De hecho, cuando nos venden cualquier producto, siempre nos lo venden desde ese punto de vista, esa sensación de control que nosotros podemos tener con ese producto del entorno que nos rodea. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como las teníamos planificadas? ¿Qué ocurre cuando la naturaleza y el mundo con sus caprichos nos sacuden y nos hacen ver que en realidad tenemos muy poco control de las cosas que nos ocurren? Hay veces y hay días en que parece que todo nos sale mal. Esos días en los que definitivamente decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? Y se acumulan un montón de cosas que no salen como las teníamos planificadas. Generalmente las cosas nunca salen como las teníamos planificadas. Y esta es la buena noticia. Es normal que las cosas no salgan como las teníamos planificadas. Normalmente no suelen salir así. Que quisiéramos que salieran así, pero no es así. La vida es caprichosa, la vida cambia. Dicen por ahí que Dios se ríe de nuestros planes. Nosotros hacemos esos planes, pero Él en realidad se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque la vida no es como nosotros queremos que sea. Algunas veces me preguntan y me dicen, entonces, ante todo esto que está pasando y si las cosas no se dan como son, ¿qué sentido tiene hacer planes? Y les digo, sí, los planes son necesarios hacerlos, incluso en estos tiempos, porque el plan nos va a servir para tener una guía, para dar los primeros pasos, para saber dónde comenzar. El problema es cuando nos aferramos a los planes. No podemos aferrarnos a nada ni a nadie, incluso a ningún plan, pues todo está cambiando a una velocidad impresionante. Ser flexibles y saber adaptarse rápido a esos cambios que se están produciendo es quizá la parte más importante para sobrevivir en estos tiempos. Y esto es justamente una de las cosas que no nos han enseñado. Por eso sufrimos tanto. La planificación estratégica no es más que adaptar, estar continuamente revisando y adaptando esos planes que nosotros habíamos hecho originalmente. Y adaptando qué cosas, los recursos limitados que nosotros tenemos, nuestras fortalezas y debilidades, a esas oportunidades y amenazas que se van presentando a diario. Por eso el plan estratégico busca la manera de tener distintas alternativas o distintos escenarios y de esa forma anticiparse a cualquier cambio que haya. Sin embargo, no podemos prever cosas como por ejemplo lo que está pasando con lo del COVID. Nadie se había imaginado que esto podía pasar. Es muy probable que incluso en los mejores planes estratégicos nadie había pensado que esta situación pudiese llegar a suceder. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues en el momento que ocurre, pues tenemos que virar rápidamente. Es un grave error apegarnos y aferrarnos a esos planes. El problema no son los planes. El problema es que cuando el entorno cambia, cambian los planes. En entornos muy volátiles tenemos escaso control de las cosas y para volver a retomar el control tenemos que pivotar, tenemos que dar vuelta rápidamente. Debemos aprender a aceptar incondicionalmente y amar lo que es, tal cual viene, incluso sin preguntarnos muchas veces por qué. La idea más bien es para qué ocurre eso y cómo nosotros podemos hacer con eso y convertirlo en algo positivo. No podemos estar juzgando y quejándonos continuamente por todo lo que nos pasa. Me encuentro un montón de gente llorando porque los planes que tenía no se le dieron. Pues aquí lo que hay que decirles es, rehaz los planes y vuelve a hacer otros planes y si tampoco se te dan, vuelve a hacer otros hasta que finalmente logres encontrar un poco el control de ese timón de tu vida. Hoy en día hay que aprender a vivir en fase beta. ¿Y qué es esto de fase beta? Esto viene un poco del mundo tecnológico, el mundo de las aplicaciones. La fase beta es la primera fase inicial con la que se lanza un programa de computación o un software. ¿Y qué hace la fase beta? La fase beta está continuamente adaptándose, reinventándose, probando hasta que finalmente llega a una versión semi-terminada, pero esa versión semi-terminada termina convirtiéndose en otra beta porque a la final los productos se vuelven obsoletos muy rápidamente. O sea que la reinvención continua es el norte que en este momento tenemos nosotros que tener en cualquier cosa que hagamos en las vidas. ¿Cuál es el problema? La educación, por lo menos la que a mí me enseñaron y mucha de la que todavía se sigue enseñando, se basa en un principio que es el ceteris paribus, que establece que las condiciones no cambian.
condiciones de laboratorio. Entonces este modelo se cumple, se hace esta planificación a 10, 12 años bajo un entorno de condiciones que no cambian. Y nos aferramos a eso y pensamos que eso es así, pero el mundo no es así, el mundo no es ceteris paribus, el mundo cambia continuamente. Y para muchas personas que se creyeron este concepto del ceteris paribus y que lo vieron como una norma en su vida, que lo vieron como un dogma inalterable, esto le ha hecho mucho daño, pues los ha vuelto rígidos y cuadriculados. Por eso la gente sufre, porque no entienden de que en este mundo que vivimos todo cambia, sube y baja y nada es eterno ni dura para siempre. No nos lo han dicho, pero lo vamos descubriendo a lo largo de la vida. Lo que son raticos, todo solo dura un ratito. Y ese ratito que duraban las cosas, antes duraban ratos más largos. Nuestros padres, por ejemplo, vivieron periodos de cierta estabilidad en ciertas variables políticos, económicas, sociales, pero ese ratico cada vez está siendo menor, cada vez es menor. La rueda esa que sube y baja ahora se ha acelerado. Se ha acelerado esa velocidad del cambio y algunas personas que no estaban preparadas para eso están mareados de tanto subir y bajar tan rápido, de darse cuenta de que no tienen control de esos planes que habían hecho. Saber qué podemos y qué no podemos controlar definitivamente es la clave para poder sobrevivir en estos tiempos tan convulsos y tan revueltos. Y aquí entra la cuestión de si tenemos control de las cosas externas o internas. Y la verdad es que la mayoría de las personas están sufriendo porque quieren controlar cosas externas que no dependen de ellos. Yo he aprendido que todo aquello que no depende de mí, definitivamente no tengo que preocuparme, que solo tengo que ocuparme de lo único que tengo control. Y lo único que tengo control es de lo que yo doy, no de lo que yo recibo. Quisiera recibir muchas cosas. A veces la vida es ingrata y es injusta. No sabemos por qué. Incluso cuando empezamos a preguntarnos el por qué es cuando nos volvemos locos. Pero sí hay algo que tenemos control y es lo que nosotros damos. Y por supuesto, en realidad, lo que sí podemos controlar, y se lo he hablado en otras entregas de los videoblogs, es lo que pensamos acerca de lo que nos pasa. No es lo que nos pasa lo que nos hace sentir bien o mal, es lo que pensamos. Es la interpretación que nosotros le damos a eso. En realidad lo que ocurre no son problemas, son situaciones. El problema lo creamos nosotros mentalmente. Cuando tenemos control de lo que pensamos y pensamos bien, adecuadamente, como se debe, entonces también tenemos control de lo que damos y lo que ofrecemos ante los demás, es decir, de la forma como actuamos. El problema es que nadie nos ha enseñado a ser felices en estos tiempos de incertidumbre. Por eso sufrimos tanto. Repito, no podemos seguir enseñando bajo el concepto del ceteris paribus, porque eso es una realidad que no existe. Todo dura un ratico y todo cambia continuamente. Las condiciones están variando y no nos han enseñado a adaptarnos a eso. Esta para mí es la nueva habilidad que nosotros debemos aprender. Pero para eso primero tenemos que desaprender aquello que no nos sirve. Y entre eso, esa seguridad y esa sensación de control que nosotros queríamos tener y que probablemente nosotros vimos que nuestros padres tenían. Cuando todo sale mal, el mejor consejo que les puedo dar es que se detengan, respiren profundo y se tomen un descanso. Todo pasará. A veces lo mejor que podemos hacer cuando hemos tenido un mal día es irnos a dormir temprano y luego después de descansar veremos las cosas con una dimensión diferente. Y es que a la final todo pasa, lo bueno y lo malo. Hay tiempos que pareciera que las cosas buenas pasaran o tuvieran tiempos menores, que las cosas malas estuvieran más tiempo, pero eso cambia continuamente, es el yin y el yang de la vida. La pregunta es si estamos preparados para cambiar de rumbo rápido o nos seguimos como borregos, el rebaño. Tenemos que darnos cuenta en un determinado momento cuando tenemos que parar y decir por aquí no es donde nosotros tenemos que ir. Hay que aprender mucho de la naturaleza. La naturaleza jamás se queja ni se mortifica. Es más, las demás especies animales que existen no están quejando ni mortificándose. Cuando les pasa algo simplemente actúan, hacen lo que deben hacer en el momento. No empiezan a darle vueltas a la cabeza. Nuestra imaginación nos puede jugar muy malas pasadas. Tenemos que aprender a fluir como el río. Cuando todo sale mal, ¿qué pasa cuando el agua se encuentra estancada, se encuentra con un obstáculo? ¿Qué hace? Cambia rápido, cambia de rumbo y abre un nuevo camino. Y este es el momento de abrir nuevos caminos.
caminos que probablemente no tengamos mapas, que no tengamos el control o la planificación. Tenemos que suponer para dar los primeros pasos, como les decía, en la planificación, pero aprender a cambiar rápidamente. Pienso que es la tarea que nosotros tenemos que hacer, no desesperarse y sobre todo no preocuparnos, sino ocuparnos de aquello que realmente tenemos control. Bueno, espero que les haya gustado, espero que recapaciten. Yo creo que tenemos que razonar sobre estas cosas y cuidar mucho lo que estamos pensando, porque definitivamente lo único que tenemos control es de esa interpretación que nosotros hacemos de lo que le llamamos problemas. Muchísimas gracias por su atención. Los espero en la próxima entrega del videoblog Distinto.